y vamos a iniciar el compartir. ¿Están viendo la presentación? Ok. Bien. La presentación en sí no es demasiado larga, sino que son 15 o 14 diapositivas, pero cada una tiene como un relato que lo hace más extenso. ¿Ya? Son como viñetas de los temas que le voy a ir comentando. Entonces, específicamente no podemos hacer un curso de bioética si no analizamos primero lo que es ética, ¿ya? Que todos ustedes tienen nociones de qué se trata la ética. Y entonces vamos a ver esta presentación, va a abordar esos dos conceptos básicos, de qué se tratan, cómo los vamos a entender en el contexto de este curso que estamos haciendo. Entonces, este análisis de la ética y de la bioética está orientado especialmente para las personas que de una u otra forma se vinculan con profesiones que tienen que ver con el cuidado y la protección de la vida. Es por eso que está específicamente dirigida a una ética de los profesionales sanitarios, de los profesionales de la salud. ¿Ya? Pero, como les decía al inicio, aquí hay mucha gente, es interdisciplinaria, ¿no? Porque la vinculación de los profesionales de la salud no se limita a lo que es el equipo de salud solamente. Existen administradores, economistas, que son los que están dando los recursos para aplicar la salud, entonces no podríamos hablar de que es solamente un diálogo que se da entre la gente de la salud. Ahora, preferentemente entre la gente de la salud al momento de tener que tomar decisiones vinculadas a la salud de las personas. Entonces, para abordar los fundamentos como conceptos iniciales del abordaje de este tema, vamos a ver que existe una matriz disciplinaria donde se sustenta toda la actividad reflexiva de los seres humanos. ¿Ya? Cuando nosotros pensamos, estamos, digamos, reflexionando, ya sea motivados por un análisis o por una pregunta o porque escuchamos una opinión, estamos siempre reuniendo muchas habilidades y competencias como seres humanos. No solamente el oído que escucha la noticia, sino que hay un proceso, hay una cultura que me hace interpretar las intencionalidades, hay reglas, hay leyes, todo. Entonces, el reflexionar siempre es un campo demasiado amplio, ¿no es cierto? Que la filosofía lo cita como una actividad humana relacionada con lo que es la posibilidad de tener un tiempo de ocio. Uno cuando está en la emergencia, sí, uno no tiene tiempo para reflexionar, tiene que actuar de acuerdo a protocolos. El protocolo que técnicamente me asegura que nuestra acción es la más efectiva. Pero sin embargo, después de aplicar muchas veces el protocolo y que ya terminé por un momento, ¿no es cierto?, de efectuarlo, me siento y digo, oye, ¿habré terminado? ¿Habré hecho todo bien? ¿Habré cumplido con todas las etapas como correspondía? ¿Cumplí con el tiempo que se requería para hacer cada paso del protocolo o del procedimiento bien hecho? Entonces ahí viene el momento de reflexión. Y esa capacidad humana está presente durante todo lo que hacemos generalmente. En todas nuestras actividades o ocupaciones está presente. Entonces, si nosotros queremos ir distinguiendo qué nos lleva a hacer eso, ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Ah? ¿Por qué, ¿De qué nos sirve tener esta capacidad? Entramos, ¿no es cierto?, a un campo de estudio que es una rama filosófica que se llama ética. Pero en la ética no podría sustentarse si no existe lo anterior, ¿ah? Si no existe esta capacidad reflexiva, esta capacidad de tomar información, de retenerla, de analizarla. ¿Ya? No surge sola, sino que surge de una condición humana. ¿Ya? Nosotros podríamos muchas veces preguntarnos si los otros seres vivos también tienen esta capacidad reflexiva. Y es una pregunta muy interesante de hacer. De acuerdo a lo que nosotros podemos observar y conocemos, parecería que existe una protomoral en los otros seres vivos, ¿ya? Que no es de la complejidad que tiene el ser humano, ¿ya?
porque resulta que actúa en base a un valor que es la protección de la vida. La protección de la vida, digamos, la conservación de la vida, más bien, mantenerse vivo. Y en el ser humano, ¿no es cierto? Esta actividad reflexiva siempre tiene muchos objetivos, muchos propósitos. El llevarse bien con otra persona, ¿no es cierto? El conseguir lo que uno quiere de buena forma. Existen muchos matices. Entonces, esa riqueza reflexiva no la podemos observar, ¿no es cierto?, en los otros seres vivos. ¿Qué sucede en los seres humanos? ¿Cuáles serían estos fundamentos, así, digamos, de una manera bien amplia, como para poder entender dónde se sitúa la ética o la capacidad reflexiva? Ahí están primero los principios, los fundamentos psicobiológicos, ¿ah? Que todos los psicólogos de la psicología evolutiva, digamos, los psicólogos evolucionistas, nos muestran que hay etapas de desarrollo moral, ¿ah? De la conciencia moral se va generando en forma armónica dependiendo de lo que es el desarrollo neurológico, el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, como que Piaget, por ejemplo, Colbert, fueron los filósofos, perdón, los psicólogos que en cierta forma estaban estudiando el desarrollo evolutivo, viendo el desarrollo psicomotor, ¿no? Seguramente todos hemos visto a Piaget y las etapas del desarrollo psicomotor, lo hemos estudiado alguna vez, ¿eh? Sin embargo, Piaget, después de haber hecho su estadio, que ustedes conocen, eh, empezó a darse cuenta que había un momento cuando estos desarrollos ya estaban en proceso, estaban siendo ejecutados, que el niño, ser humano, tenía otras condiciones que unían esos procesos, que era el adquirir esta conciencia de darse cuenta que no todo lo que quería hacer lo podía hacer en el momento que se le ocurría, que había normas, que había reglamentos alrededor, que había, ¿no es cierto?, que los papás le ponían en condiciones, te vamos a dar tal cosa, pero si haces esto otro. Entonces, como que un niño muy pequeño no entiende esas normas. Y viene la pataleta, ¿no es cierto?, o que no tiene esa madurez eh, neurológica, no lo va a entender, o sea, va a hacer berrinche, va a poner una oposición porque no puede conseguir lo que quiere. Pero ya cuando se tiene ese otro nivel de madurez psicobiológica, entonces dice, ya, está bien, no le gusta que haga tal cosa, si lo hago me van a castigar, entonces mejor me aguanto, porque así yo me quiero llevar bien con los demás. Entonces, cuando incluso un ser humano tiene un daño neurológico, no puede alcanzar esa condición de darse cuenta, y actúa impulsado por el autocontrol, no tiene autocontrol. ¿Ah? Entonces, solamente por el impulso, y nosotros en esa persona podríamos decir, bueno, actuó, falta a la ética, falta a la moral, ¿no es cierto? Hizo una acción que va en contra de lo que el contexto exige como buen comportamiento. Pero también hay que pensarse, ¿tendría la condición neurofisiológica como para entender este proceso? ¿Ah? O bien lo entiende y lo está manipulando, como es la primera etapa con la que uno evoluciona. Ya, entendí que hay normas, entonces las voy a manejar. La voy a manejar a mi conveniencia para conseguir lo que yo quiero. Entonces, si mi mamá me dice, tú tienes que decir la verdad, pero yo de repente descubro que ella no siempre dice la verdad, entonces digo, digo la verdad, pero cuando se puede y cuando no, también puedo no decirla. Entonces, voy buscando ajustes instrumentales, decía Colbert, ¿no? de esta normativa. Y así el ser humano va, ¿no es cierto?, adquiriendo esta escala evolutiva también en torno a esta construcción de valores que está teniendo. Y aquí aparece otro concepto fundamental, concepto de valor. Concepto de valor que es la idea abstracta eh, de propósito que yo busco con todas mis acciones. Hay valores que son, como quien dice, de la vida cotidiana, estos valores a corto plazo y valores a largo plazo, como por ejemplo podríamos decir, como decía Aristóteles, buscar la felicidad. Es el gran valor, ¿no es cierto?, que describía Aristóteles. ¿Ya? Pero sin embargo, yo para buscar la felicidad tengo que llegar temprano al trabajo, pues no me echen. Entonces la responsabilidad es un valor previo, ¿no es cierto?,
un valor instrumental para el valor capital. Entonces, poder hacer esas abstracciones y regirse por esos valores que nosotros vamos distinguiendo es todo un desarrollo evolutivo, que no todos los seres humanos, ¿no es cierto?, logran alcanzar por diferentes dificultades, o que bien todos los que son relativamente, ¿no es cierto?, sanos psico y biológicamente, son personas que van en algún momento llegando al nivel superior, que es el nivel de la autonomía moral, o sea, el capaz de darse a sí mismo normas, pero sin embargo, que es lo que dice Piaget de la parte postconvencional, pero ¿qué sucede? Que los seres humanos cuando crecen, maduran y ya van, ¿no es cierto?, acercándose a la edad media, vuelven nuevamente a la etapa convencional, o sea, de actuar de acuerdo a las normas para no tener problemas nomás. Solamente cuando se es joven, adolescente, adulto joven, es que se tiene claro los valores y se trata de luchar por ello, llevarlo adelante, ¿no es cierto? Conseguir unirse con otros para que esos valores se pongan en práctica. Pero después como que el ser humano se agota y vuelve a la etapa de los 12 años, 8 años, de tener que decir, bueno, voy a hacer esto porque todos lo hacen, porque, ¿no es cierto?, porque así se usa, porque si no los vecinos del condominio van a poner una multa. Entonces, ojo con eso, es interesante, ¿no es cierto?, que cómo actúa el tema de la ética. Bueno, esos serían los fundamentos psicobiológicos, ¿no? Esto que estamos viéndolo así muy al paso. Tenemos también otro tipo de fundamento de esta capacidad reflexiva, que son los socioantropológicos. Y en eso vamos a andar más cuando venga a hacerle clase Lorenzo Agar, que él es antropólogo, no, perdón, sociólogo, ¿ya? Dentro de 2 sesiones más. Pero a grandes rasgos, cuando yo hablaba del desarrollo moral psicobiológico, ¿ya? Estaba eh, estructurado y estaba aportado por 2 psicólogos que son Piaget y Colbert. Sin embargo, ellos tuvieron una discípula que era mujer. Y resulta que ella se empezó a dar cuenta que de acuerdo a la escala de los profes anteriores, siempre los niños salían más beneficiados que las niñas en las evaluaciones del desarrollo de la conciencia moral. Entonces, dijo, no puede ser así, si hay, ¿no es cierto?, un desarrollo psicobiológico parecido. Debe haber algo que hace la diferencia, que los niños toman decisiones en orden a valores mucho más rápido que las niñas. Por eso que a las niñas les va mal, se demoran en tomar la decisión. Entonces, ¿cuáles eran los exámenes que hacían ellos? Eran cuentos, ¿no es cierto?, que ponían a los niños frente a situaciones. Si tú vas a tal parte, se te pierde dinero que te llevabas para la compra, aprovechas, ¿no es cierto?, que está descuidado el vendedor y se lo llevas igual a tu mamá que te encargó la compra, o simplemente llegas y le dices, mamá, sabe que se me perdió la compra. Entonces, los niños decían, no, entonces voy y le digo a mi mamá nomás que se me perdió. Entonces, y que me dé más plata. Pero la niña decía, ¿y si mi mamá se enoja? ¿Y si mi mamá no me cree? Entonces, ¿qué puedo hacer? Se ponía frente a varios escenarios y resulta que se demoraba en tomar la decisión de qué hacer. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia especialmente estaba centrada en el contexto de aprendizaje. Y ese es el aporte que hace la psicóloga Carol Gilligan. ¿Ya? Ese aporte interesantísimo para las personas que nos dedicamos al cuidado de la vida y la salud. Porque justamente tener esa amplitud de divergencia, de alternativa, son las necesarias para cuidar, para prevenir. ¿Ya? Esto no quiere decir que sea solo de mujeres ahora. ¿Ya? Es de la inclinación al cuidado y al estar presente en el ambiente de salud. Los hombres también tienen esos hombres que se dedican al cuidado y a la salud, ¿no es cierto? Son personas que de cierta forma, durante su madurez previa, ¿no es cierto?, durante su crecimiento, su aprendizaje, también tuvieron a cargo algunas responsabilidades, algún cuidado. Entonces tienen una experiencia distinta.
era la teoría de Carol Gilligan que fundamenta la ética del cuidado, ¿ya? Que es una ética con cierto apellido, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los contextos socioculturales y los contextos de aprendizaje que cada persona tiene también va formando y estructurando lo que son los valores y lo que son también las condiciones para tomar decisiones. Estas competencias que uno tiene de análisis reflexivo no las puede obtener si no las tiene en el contacto con otros. No es solamente un desarrollo madurativo neurológico, sino que necesita la opinión de otros, necesita ver un modelo, necesita conocer cosas, explorar el ambiente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otros fundamentos que también nos ayudan a tener estas condiciones reflexivas. Y por otra parte están los fundamentos humanísticos, ¿no? Que dicen, ¿no? que son más bien los filosóficos, que dicen que la búsqueda del bien, una intencionalidad que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de la perfección. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Entonces, todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, que vienen de diferentes disciplinas, pero que para el tema de la ética va a constituirse como una matriz disciplinaria, vamos a tenerlo, ¿no es cierto?, presente al momento de hablar de ética. ¿Ya? La ética entonces reuniría todos estos aspectos, ¿no es cierto?, del desarrollo humano. Para los griegos, ¿no es cierto?, la palabra ética significa ethos, ¿ya? Y ahí hay una diferencia bien importante, porque nosotros hablamos de ética y inmediatamente nos referimos a un patrón normativo de buenas conductas, ¿ya? Pero sin embargo, la palabra ethos ya significa costumbre, tradición, contextos, hábitos que se van haciendo efectivamente, se permanecen en el tiempo porque resulta bueno hacerlas, son eficientes, ¿eh? Pero no es la regla, la norma que me dice cómo tengo que hacer las cosas para que sean buenas y eficientes. Entonces ahí hay una diferencia de idea, ¿eh?, entre el ethos y la ética, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos los principios humanísticos que son estudiados en las humanidades, en otra área, ¿no es cierto?, del desarrollo del pensamiento humano, lo que son las humanidades. Vamos a ver entonces de qué manera a nosotros nos importan las humanidades para llegar a la bioética. Nos interesa primero porque hay elementos filosóficos que siempre están presentes, ¿eh?, que nosotros no podemos negarlos, ¿eh?, que están presentes en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el tener confianza en otra persona, ¿eh?, mantener a lo mejor una, una, un propósito más de autorrealización, de trascendencia, ¿no es cierto?, más permanente en nuestro patrón de vida, ¿ya? Allí, ¿no es cierto?, si nosotros nos vamos a escarbar, ¿no es cierto?, ¿por qué se produce eso? ¿De dónde surgió? Nos surgen todas las interrogantes, venían en mi cromosoma, ¿no es cierto? Fueron mis papás los que me los pusieron, o bien un espíritu, tengo alma, no sé, o sea, hay muchas posibilidades de respuesta. Esa es la filosofía, ¿no? La filosofía son aquellas preguntas que no tienen solo una respuesta, ¿no?, que existen varias preguntas que aún no tienen respuesta, ¿no? Cuando la filosofía, ¿ah?, establece una pregunta y el ser humano puede buscar a través de la ciencia una respuesta a esa pregunta, pasa a ser una disciplina ya de otra línea. Se crea, ¿no es cierto? Por eso se decía que la filosofía era la madre de todas las ciencias, porque resulta que de allí surgía la pregunta, pero cuando ya el ser humano armaba una estructura, una construcción para responderse a esa pregunta, estaba haciendo ciencia. Y al pasar a ciencia, ya tenía su propia historia, su propia vida, era otra cosa. La filosofía se volvía a quedar en la pregunta nuevamente, sin la respuesta exacta. Entonces, allí está la parte humana, podríamos decir, la parte humanística, ¿no es cierto?, la humanidad, estas preguntas que son permanentes en el ser humano, ¿ya? Y una de esas preguntas es la ética, que sigue siendo
todavía, ¿no es cierto?, una rama de la filosofía. Una rama de la filosofía que no se logra independizar. No se logra independizar porque ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más correcto de hacer? La ética deontológica la establece como deberes que se deben hacer. Pero sin embargo, la ética tradicional general no termina, no está acabada, no termina diciendo que lo correcto es tal cosa. Hay acuerdo entre los seres humanos. Entonces se llegan a algunos principios éticos que son más bien culturales. ¿Ya? Hay otros principios éticos que son universales, pero siempre se están renovando. No es como un principio, digamos, matemático, ¿no es cierto? Un binomio de la matemática que se estableció, ¿no es cierto?, por un pensador, es aplicable a diferentes contextos prácticos, pero el binomio no cambia. La ética no puede darnos a nosotros un binomio permanente, va cambiando. Y no por eso puede, ¿no es cierto?, ser dejada de lado, porque tarde o temprano nos pasa la cuenta. Dicen, bebé, por no haber hecho las cosas correctamente desde su inicio. Entonces, esa es la manera nuestra de precaución que tiene la ética. Y para eso necesitamos este juicio que decía la Carol Gilligan, de estar anteponiéndose, preveniendo las cosas que pueden ocurrir. Y también la ética termina, ¿cierto?, a veces por un contexto social, estableciéndose leyes, estableciéndose acuerdos generalizados cómo actuar en la sociedad. Entonces, otro aspecto que vienen también de los principios humanísticos son los principios legales. La ética generalmente está en la base, es como hay una ley moral que está en la base de todo código legal, ¿ya?, que después va adquiriendo la estructura de la legalidad con el pensamiento legal que exige, ¿no es cierto?, tener una especie, ¿no es cierto?, de sentencia, una especie de elaboración del lenguaje técnico que nosotros conocemos como leyes, como decretos y normativas, ¿ya? Pero en el fondo, en el inicio, está también esta tendencia de la ética por querer buscar un acuerdo, ¿cierto?, que congregue un bien común y que a todos nos favorezca en cierta medida. ¿Ya? Entonces, para situarnos en nosotros, tenemos nosotros dos etos que están en juego constantemente. Y digo etos en vez de decir ética porque ustedes ya saben, ¿no es cierto?, por qué. Entonces, estos etos, está el eto universitario, esto que es el carácter de formar a un profesional que tenga, ¿no es cierto?, cierta relevancia en la sociedad, ¿ya?, cierto impacto en su equipo de trabajo, ¿no?, que aporte ciertos elementos que van más allá del título profesional. El eto universitario digamos, es conseguir un rol social, y especialmente en la Universidad de Chile, en esto tengo que destacarlo, un rol social que me lleve, ¿no es cierto?, no solamente a gratificarme personalmente, sino que también al grupo con el que vivo, con el que convivo, con el que trabajo. ¿Ya? Eso es lo que buscan, ¿no es cierto? Y que todas las acciones que se vayan adquiriendo vayan siendo siempre sustentadas en valores como la responsabilidad, ¿no es cierto?, el compromiso, es lo que se busca formar también dentro de estos planes de estudio que estamos entregando permanentemente y que eh, digamos, se visualizan claramente en estos cursos de ética que se están dando en las diferentes formaciones. Cuando hablamos de etos profesionales, cuando ya estos dos etos están vinculados, ¿no?, porque uno se alimenta de otro. Pero sin embargo, aquí nos encontramos con la deontología que hablábamos recién. Cuando nosotros ya tenemos el título profesional, estamos graduados, estamos titulados, pertenecemos a un gremio, a un grupo de personas que practicamos la misma disciplina, la misma ciencia. Y ese grupo de personas tiene su código de ética o código deontológico. Se dice deontológico porque está basado en deberes y normas. Y en griego, deon es norma, deber. ¿Ya?
Entonces, por eso que existen estos códigos que son como el reflejo más concreto. Es para el que no quiere entender más allá. ¿Ah? Es como para el que no reflexiona. Difícil, ¿no es cierto?, que un profesional reflexione. Pero supongamos que hubiera un profesional que se entra tanto en la mecánica, ¿no es cierto?, automática, que no puede, no tiene tiempo o no puede, pierde las capacidades, las condiciones para reflexionar. Existe el código deontológico que le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Que igual que las leyes sociales, tienen un sustrato ético. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se busca en la ética profesional o el ético profesional, esa persona, ¿no es cierto?, que además de asociarse para potenciar su disciplina para que sea mejor cada vez, entonces también es buscar, ¿no es cierto?, un profesional que en forma autónoma pueda tomar decisiones, pueda ser responsable, pueda congregar a las otras personas que se sienten confundidas, en este caso, en el caso de la salud, que están, ¿no es cierto?, en un estado de fragilidad, porque están, ¿no es cierto?, enfermas, o porque están padecientes. Entonces, el profesional asume, toma las decisiones, y lo tiene que hacer con mayor responsabilidad que cuando toma las decisiones para sí mismo, porque son decisiones que exigen más responsabilidad. Christine. Profesora, solamente un comentario, un aporte como desde la experiencia en la clínica, y esto me hace mucho sentido, que de hecho lo conversamos con varios colegas, que es el hecho de cuando uno está, por ejemplo, en el box terapéutico, ¿no?, y está atendiendo, ¿no?, y de repente empezamos a ver como una seguidilla de personas, de sujetos con este malestar, ¿no?, por ejemplo, depresión, uno tras otro, ¿no? Entonces uno muchas veces está ya para la depresión, y empieza a trabajar, y muchas veces lo que uno tiene que hacer es salir del box, empezar a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces es como, no es posible que muchas personas estén cursando una depresión. ¿Qué está pasando más allá del contexto, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio que constantemente quienes estamos en el área de la salud tenemos que estar constantemente haciéndonos, ¿no? Como que mirar de cierta manera no la patología, sino que empezar a mirar qué es lo que está pasando en el contexto que está llevando a que estas personas, ¿no?, estén con este malestar, ¿no? Entonces me hace mucho sentido esta diferencia que usted hace. Eso, Claro. profesora, quería solo Muchas pequeño gracias, aporte. Cristín. Claro, justamente esa capacidad reflexiva o de inducción, ya no hablemos de reflexión así tan amplia, sino de deducción o de inducción desde el punto de vista científico, es la que tenemos que conservar, es la que éticamente también es necesaria. Estamos viviendo en tiempos de crisis muy fuertes en estos momentos. Y justamente los profesionales de la salud son los soportes. Imagínense ustedes cómo estamos siendo demandados en esta situación que estamos viviendo. Entonces, no es que seamos super estrellas, ¿no es cierto?, ni superhéroes, ¿no es cierto?, como los cómics que presentan a la gente con poderes sobrenaturales. No los tenemos. Y los poderes sobrenaturales que tenemos es solamente la capacidad reflexiva. La capacidad reflexiva y el compromiso entre los pares. ¿Ya? Entonces, es muy importante siempre, y por eso que vamos a ir viendo, nos vamos a ir dando cuenta que en la ética, especialmente cuando se hace en pregrado, a veces los estudiantes no entienden muy bien, se hacen muchos talleres de opiniones, discusiones entre los estudiantes, como un curso online, ¿no es cierto?, que lo pasan súper bien porque pueden aprovechar de conversar con sus compañeros. ¿Ah? Pero sin embargo, estamos tratando, digamos, en forma pedagógica, de que se aprenda a expresar ideas, a dar opiniones, porque a partir de eso vamos a poder tener amplitud en la reflexión. Porque si nosotros reflexionamos por nosotros mismos, podemos, ¿no es cierto?, sacar algunas conclusiones, pero necesitamos del escuchar a otro también para poder ampliar esta reflexión y así tomar mejores decisiones. Esa es la tarea muy difícil que tenemos hoy en día. Bien, vamos a avanzar un poquito más para ir encaminándonos hacia el tema de la bioética. ¿Por qué se transformó esta ética que nosotros estamos viendo a bioética? Hay un momento crítico que empieza a mediados del siglo pasado, ¿ya?,
en la época, no sé, en la historia de las ciencias, especialmente de las ciencias biológicas, las ciencias vinculadas con la salud, eh, que hace que se entre en una etapa crítica de las profesiones sanitarias, una crisis en las profesiones sanitarias. Hay cambio paradigmático en la atención sanitaria, porque eh, y llega al ambiente hospitalario, al ambiente de la salud, algo que se había demorado en empezar a llegar, que era la tecnología. Especialmente la tecnología que llega a instalarse como la mejor herramienta terapéutica y el mayor apoyo para el trabajo en la salud. Perfecto, ¿no es cierto? Tenemos muchos adelantos que a nosotros nos van demostrando la eficacia de la tecnología. Uno de ellos es lo que sucede en Seattle, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en un hospital, hospital, digamos, público, donde se atendía en el departamento de urología, nefrología, se atendían a las personas con problemas renales. El equipo, conociendo la técnica, las personas, ¿no es cierto?, con la capacidad de deducción e inducción, los profesionales geniales de ese lugar, dice qué pasa si nosotros hacemos transfusiones, pero externas a las personas, ¿no? Porque el tratamiento de las personas con problemas renales era un tratamiento de dieta o el tratamiento de fármaco, y no existía la diálisis. Entonces, en ese momento allí se construye una diálisis, que por supuesto, los pacientes que pasaban por ese tratamiento quedaban mucho mejor que los otros. Eran pacientes que salían casi al 100% con su energía para volver a desarrollar sus actividades. Los otros siempre se mantenían bajo cuidado, o la calidad de vida había variado muchísimo. Entonces, aquí este equipo que ofrece la capacidad de dializar a las personas es reconocido como un gran adelanto técnico para tratar la insuficiencia renal. Pero había solo un equipo y había mucha demanda. Y eso ya no dependía del equipo. Era la gente que tenía que administrar la diálisis. Todos los pacientes, incluso de otros lados, querían atenderse, porque se conoció la efectividad de este tratamiento. Pero ni aunque trabajara la máquina las 24 horas del día, podía abastecer a todas las personas. Había que construir más máquinas y entrar a hablar con lo que es la industria, que construye artefactos. Pero mientras tanto, el equipo de salud tuvo que armar un comité para poder decidir quiénes entraban al tratamiento y quienes no se le ofrecía el tratamiento. Tenían que seguir con el tratamiento anterior. Problema de índole moral. Porque ¿con qué derecho se dejaba a la gente afuera? ¿Cuáles eran las características que uno debían tener para acceder y qué características estaban ausentes los que se quedaban afuera? Se elegían, por supuesto, con el criterio médico, se elegían las personas más jóvenes, más saludables, que no tuvieran otra enfermedad, etcétera, etcétera, como siempre se elige. Hoy en día, ¿no es cierto?, también se sigue aplicando los triage para poder elegir a las personas, quienes entran inmediatamente a tratamiento y quienes pueden esperar un poco más. En este caso, se armó, ¿no es cierto?, un movimiento social que denunció al hospital que estaba dejando a personas sin tratamiento, lo llamaron el Comité de la Muerte, y sin embargo, se estaba buscando un beneficio. Es allí, ¿no es cierto?, cuando empieza a generarse, bueno, ¿cómo administramos mejor la salud? ¿Cómo le damos la atención a todos? Hoy día estamos viviendo con este problema, ¿no es cierto? El dilema de la última cama, se acaban las camas de la UCI, no hay tantos respiradores. ¿A quiénes se le da el respirador? Nosotros, que no estamos allí en la primera línea en estos momentos, no sabemos realmente si los respiradores alcanzaron o no alcanzaron. Y cómo se eligieron a las personas que entraban o no al respirador y quiénes se quedaban con la otra sistema nomás.
Entonces, no es que sean malos profesionales o gente perversa, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos porque lo conocemos, pero hay que tomar decisiones, y decisiones de tipo ética, que involucran el valor de la vida, el valor de la vida y la muerte de las personas. Y eso es muy difícil, solamente los profesionales de la salud lo viven. Podría suceder a algún otro profesional en algún otro momento, en situaciones de emergencia, pero aquí permanentemente es una situación de los profesionales de la salud. ¿Mm? A veces acceder a un tratamiento que no tenga que ver con la vida o con la muerte, como es el respirador, pero acceder, ¿no es cierto?, a mayor beneficio, a tener más tiempo para poder ser atendido, a un tratamiento más largo, con mayor dedicación. O a veces, ¿no es cierto?, uno rápido de urgencia nomás y la persona listo, para afuera. Entonces, ahí están los problemas. Ese sería el comité, ¿no es cierto?, la condición de elegir. Otro tema también tiene que ver con el suceso Bernard, ¿eh? Que tiene que ver con Christian Bernard, que fue un médico cardíaco, un cardiólogo que fue el que hizo los primeros trasplantes cardíacos. Sucedió algo parecido, o sea, él no podía hacer en su país, ¿ah?, hacer los trasplantes porque no estaba prohibido. O sea, en muy pocos lugares él tuvo que trasladarse a Sudáfrica, y ahí empezó a hacer trasplantes cardíacos. Hizo varios intentos, no sabemos cómo le fueron, cuántos intentos hizo, ni cuántos pacientes no sobrevivieron al trasplante cardíaco, hasta que logró mantener vivo a una persona con un corazón ajeno. Inmediatamente se perfeccionó la técnica y ahora, ¿no es cierto?, es algo que está al alcance de más personas, el poder tener un trasplante cardíaco. Pero esto también nos abre otra cantidad de dificultades de tipo ética y moral. ¿Quiénes son los dadores? ¿Realmente se tiene bien elaborada la cadena de donación? Nosotros sabemos que en este país mucha gente tiene problemas en acceder a un órgano porque la cadena, ¿no es cierto?, de traslado no es efectiva. Menos en las condiciones que estamos ahora, ¿no es cierto?, de una pandemia, donde son otras las demandas, los trasplantes cardíacos, o los trasplantes de órganos, siendo una tan buena alternativa, es muy difícil de llevarlo a cabo. Hay que tomar muchas decisiones también, ¿no? Considerar a los donantes. Hay gente, ¿no es cierto?, que se declara en vida donante, pero cuando muere, los familiares no quieren que les traigan los órganos. Entonces, pero eso no son problemas de la técnica de trasplante de órganos, del cirujano que lo hace. Es problema de otra sociedad involucrada. Bueno, y por otra parte también están los temas que tienen que ver, otros cambios que tienen que ver con los cambios políticos y sociales. La gente entonces empieza a empoderar de sus derechos. Se generan, a partir, ¿no es cierto?, de a mediados del siglo pasado, los derechos humanos, los derechos de primera generación, que después van dándose a conocer. Al principio era como los derechos humanos eran de grupo de élite nomás, pero después se van reconociendo que son de todos los seres humanos, de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, tienen los derechos. Entonces las personas empiezan también a reconocer que esta condición de ser agentes de derecho, sujetos de derecho, los lleva a exigir mejor atención, a exigir cuidados en la salud. Uno de los derechos, ¿no es cierto?, está centrado en la atención en la salud. Hay reformas, ¿ah?, cambios políticos en la forma de atender a la salud. Se crean planes, se crean sistemas de salud para poder organizar la atención en salud. Lo que también es un poco injusto a veces, ¿ah?, porque la misma atención no recibe toda la gente. Existen diferentes criterios de justicia para crear los sistemas de salud. El que siempre ha tenido plata y ha estado, ¿no es cierto?, teniendo un seguro de vida va a tener mejor atención. Hay planes, los que tienen mejores planes, y los que tienen un plan que no le da muchos beneficios, tienen que acceder a un tratamiento que es el tratamiento que se ha usado siempre, no los tratamientos de punta. Entonces, ahí hay una serie de injusticias que van generando también algún quiebre de valores, quiebre en las relaciones del equipo profesional, del sistema de salud y las personas en general. Como ustedes se dan cuenta, muchas crisis. Aparece
volvemos a la ciencia ahora, aparece nuevamente el descubrimiento del genoma humano. El genoma humano, gran avance, especialmente para la farmacología, para poder obtener, ¿no es cierto?, la farmacocinética eh, de algunos, ¿no es cierto?, fármacos para poder atacar enfermedades que hasta entonces no se podían tratar. Pero también lo abre, ¿no es cierto?, una cortina, corre una cortina de muchos secretos de la profundidad humana, ¿ah? Como son enfermedades transmisibles, esperanzas de vida, muchas cosas que a lo mejor no quisiéramos conocer. Y también este tema puede ser manipulado ¿no? Esto por los seguros de vida, o sea, nos pueden decir, ¿no? Pero es que en su genoma, ¿no es cierto? Aquí se dice que usted a los 45 años ya va a empezar a tener problemas renales, entonces no me conviene mucho asegurar a esta persona. Entonces hay cosas que empiezan a manejarse cotidianamente que tienen una repercusión en la atención sanitaria. Los derechos humanos, que ya los vimos, la salud como un derecho. La crisis de autoridad también tiene que ver con quiénes toman las decisiones por los demás. Una sola persona siempre tiene muchas probabilidades de equivocarse o tomar las decisiones por los demás. La idea, ¿no es cierto?, es que se tome, ¿no es cierto?, en equipo, con varias miradas. Nosotros tenemos entre esos años una cantidad de crisis, ¿no es cierto?, de guerras, lo tenemos igual ahora, pero en esa época se hicieron mucho más patentes lo que eran los caudillos y dictadores que aparecieron, ¿no es cierto?, gobernando a las naciones. Por eso se refleja, ¿no es cierto?, como una crisis de autoridad donde la gente ya no cree mucho en que un líder vaya a salvar a toda la gente que está bajo su cargo. ¿Ya? Y por último, ¿qué tiene que ver con la ciencia? Una llamada de atención grave tiene que ver con las investigaciones que se hacen con los seres humanos. Esta fue como la piedra que cayó en el vaso, la gota que rebasó el vaso. ¿Ya? Hay un descubrimiento de periodistas que sacan a la voz pública una serie de investigaciones que se hacen donde los riesgos secundarios de las investigaciones no son lo debidamente controlados. Y hay personas que sufren efectos secundarios muchas veces de muerte súbita por mantenerse en investigaciones. Hay casos también paradigmáticos, como por ejemplo los casos de las personas eh, que fueron tratadas, ¿no es cierto?, con un tratamiento placebo de la sífilis para ver el curso de la enfermedad contagiosa y todos sus efectos secundarios y estudiarla, y las personas pensaban que estaban recibiendo tratamiento, ¿ya? Y no era así. Y eso sucedió durante muchos años en un hospital de Brooklyn. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, que de repente se destapa la olla y se descubre. Esto ha venido a crear un fantasma, ¿no es cierto?, un fantasma en el ideario social sobre que, ojo, cuidado con las investigaciones que hacen los científicos. Esta imagen, ¿no es cierto?, del científico en el laboratorio encerrado que crea monstruos, como que impactó a la sociedad en general. ¿Ya? Y eso está siempre bajo el lente de la mirada. Entonces, existe mucho cuidado hoy en día, la investigación está muy bien, especialmente las investigaciones biomédicas, muy bien resguardadas éticamente. Pero las investigaciones psicosociales todavía no, o sea, las investigaciones psicosociales tratan de ajustarse a las investigaciones biomédicas, a la regulación ética de las regulaciones biomédicas, pero sin embargo no son específicamente creadas para las investigaciones psicosociales. Entonces también ahí hay riesgo. Yo a veces cuando hago clase en pregrado y le pongo más color, le digo a los chiquillos, pero imagínense ustedes, el investigador de ciencias básicas, el investigador clínico, pincha al paciente, le saca una muestra, ¿no es cierto?, de tejido para saber cómo está. Eso duele, ¿no es cierto? Tiene que usar, ¿no es cierto?, una anestesia, alguna cosa. Pero sin embargo, el investigador psicosocial le tira una pregunta, ¿ah? Y no lo pincha, pero a veces esa pregunta es mucho más dolorosa que el pinchazo, que la sacada de muestra.
porque remueve, ¿no es cierto?, el pasado, remueve etapas catastróficas. Entonces, ¿cómo de cierta forma yo no me voy a regular por la investigación ética? No, pero es que resulta que mi paciente en las investigaciones psicosociales no se marean, no le da alergia, no tienen un rash alérgico. Ah, no le tiene, ojalá fuera un rash alérgico y no fuera la remoción de un trauma. Entonces, hay que tener cuidado también y tener especial vigilancia ética en la investigación. Bueno, el caso, me estoy saliendo del tema, el caso es que se denuncian muchas investigaciones con seres humanos que falta respeto a las personas. Y como le decía, el vaso que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso fue esa que lleva a que las personas nuevamente hagan un alto, la gente que trabaja en salud, y vayan a crearse una convención para analizar sobre los problemas éticos que sucedió en Belmont, en Estados Unidos, porque la mayoría de las denuncias de investigaciones que no respetaban a los seres humanos eran en Estados Unidos. Entonces, y además, ya existían los derechos humanos, en el año 71. Ya existían los códigos de ética, el código de ética de Nuremberg, que fue post Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo se siguieron efectuando estas investigaciones. Un país, ¿no es cierto?, que reprobó, con justa razón, ¿no es cierto?, reprobó a todos esos científicos que hicieron experimentaciones en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, sus científicos igual habían caído, ¿no es cierto?, en el hecho de la soberbia de la ciencia o de la ansiedad por tener resultados, y habían faltado también el respeto a las personas. Entonces se reúne ordenado a nivel, ¿no es cierto?, de gobierno, un equipo que, que por primera vez es un equipo multidisciplinario, donde estaba dirigido por un oncólogo, que era un médico, investigador, que había enfrentado muchas veces este problema de la familia, de los tratamientos disponibles, de las personas que están muriendo, los cuidados paliativos, y que se encargó de organizar la reunión de Belmont. Y ahí habían filósofos, sociólogos y todas las profesiones de la salud, enfermería especialmente, y llegaron a la conclusión de elaborar algunos ejes fundamentales para crear una ética de la salud y de la protección de la vida. El señor se llamaba Russell Potter, parecido a Harry Potter, pero Russell von Potter, que después escribe sobre esta enciclopedia y habla de bioética como un puente hacia el futuro, hacia todo lo que va a venir, ¿no?, estos grandes cambios tecnológicos en la protección de la vida. Entonces, aparece la bioética. Si ustedes se dan cuenta, bio y ética, ahí hay como una diferencia para marcar que es una palabra compuesta que tiene dos partes, y que la ética no ha desaparecido porque surgió la bioética. El concepto bioética, le aprovecho de decir así para ampliar su digamos, espectro cultural, había sido nombrado por un biólogo, y aquí tenemos a un biólogo. Y un biólogo fue el que creó el concepto de bioética, y lo creó en el año 1923, un biólogo alemán, cuando se empezó, digamos, a vislumbrar lo que es el daño del medio ambiente. Un biólogo que estaba preocupado en la ecología, dijo: aquí hay que buscar un diálogo moral con la naturaleza, que lleve al hombre, al ser humano, a tener, ¿no es cierto?, cierto respeto por la naturaleza. Y ese diálogo moral se puede llamar bioética, ¿ya?, de biología y reflexión, diálogo reflexivo, ¿ya? Entonces, pero el concepto quedó olvidado, hasta que lo retomaron, o tal vez no lo conocían, pero lo volvieron a mencionar a esta altura. Y ya fue, ¿no es cierto?, ahora reconocido ampliamente. La bioética, entonces, va a reunir dos conceptos, una palabra que significa bio, que viene de la biología, y que va a tomar, ¿no es cierto?, la medicina, la ecología y las nuevas tecnologías, digamos, lo que es la ciencia,
los adelantes tecnocientíficos especialmente, ¿no? Toda la tecnociencia. Y la ética, que está, ¿no es cierto?, representada en el análisis de los valores y los derechos humanos, los aspectos filosóficos y los aspectos sociales. Todas estas dos cosas van a reunirse bajo el paraguas de la bioética. Entonces, si nosotros vemos la historia de la bioética considerando a finales ya de los años 70, que se genera en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países, ¿no es cierto?, con mayor avance tecnológico en la salud, empieza a difundirse en otros países. Nosotros aquí, en el año 98, llegaron, la Universidad de Chile formula el primer programa de posgrado de bioética, ¿no?, con profesores generalmente que venían de la Universidad Complutense de Estados Unidos, perdón, de España, y de Estados Unidos, otros profesores que habían estado haciendo su maestría allá, formaron el programa de la Universidad de Chile, y en la Universidad de Chile fue un programa que se unió entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía. Entonces había una mezcla de un paseo de profesores de todas partes. Muy interesante los primeros años del posgrado de bioética. ¿Qué sucede? En primer lugar, es una ética aplicada a la salud, y ese concepto lo definió Adela Cortina, ¿no?, que ella es la filósofa, muy estudiosa de la ética, pero ella aceptó, dijo, es totalmente legal desde el punto de vista ético que haya una ética aplicada a diferentes campos de desarrollo humano. Y la ética aplicada a la salud correspondería a la bioética. Ahora la bioética, primero en la salud, tiene varias subdivisiones, que es la bioética clínica, que es la atención directa, ¿no es cierto?, con los usuarios, con los pacientes, y el respeto a los valores, los derechos de las personas, la autonomía de las personas. Pero también está la bioética de la investigación, que tiene que ver principalmente con la administración de recursos, como para hacer investigación en los problemas que realmente son necesarios, porque muchas veces nosotros los investigadores están obsesionados con algunos temas y no tienen un impacto social las investigaciones. Entonces la ética dice, ojo, fíjese que sea un impacto social de las investigaciones. Y por otro lado también, en la investigación importa cómo se seleccionan a las personas que participan en la investigación. Porque es muy común que uno dice, tengo que hacer una investigación, ¿dónde consigo personas? Voy a llamar a mi colega que trabaja en tal lugar para ver si puede reclutar a algunas personas. Y las personas pasan. No, o sea, lo vamos a ver también en una sesión más adelante. Es importante la selección porque las personas que participan en una investigación tienen que ser beneficiadas, tienen que ser las que requieran de mayor forma el beneficio en la investigación. Entonces la ética de investigación se encarga de eso. Está la bioética comunitaria, que ya está más enfrentada a los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, en los CEFAM, en los centros de atención en salud, ahí existe un comité de bioética comunitaria, donde tiene que ver, ¿no es cierto?, con el acceso a la atención, especialmente que sea equitativa, que se atienda a la familia completa, que se dé una atención de calidad frente a la gran demanda que hay a nivel comunitario. Y la bioética ecológica, que nuevamente busquemos lo que decía el primer, ¿no es cierto?, bioeticista, esta necesidad, que ahora ya no es necesario hacérselas ver a las personas. Es evidente, ¿no es cierto?, que tenemos un cambio climático, incluso hasta el maltrato con los animales, ¿no es cierto?, volviéndolos siempre a beneficio de los seres humanos, nos ha llevado a tener estas pandemias. O sea, estos virus surgen justamente, son virus normales, naturales, inocuos en los animales, pero pasan a los seres humanos. Y eso es por el trato que tenemos con la naturaleza, con el mundo de la naturaleza. Es una consecuencia. Entonces, es una reflexión en torno a la salud que surge frente al imperativo biotecnológico, al avance de la ciencia, y es un discurso interdisciplinario de todas las profesiones de la salud y de todas las profesiones interesadas en la protección de la vida. Pueden ser periodistas, pueden ser ingenieros, pueden ser todo, pero siempre que tengan su profesión esté orientada al cuidado de la vida y de la naturaleza. Así podríamos definir
como ustedes ven, es un concepto bien amplio de definir la bioética. Tiene muchas raíces, pero simplemente la primera línea, ¿no es cierto?, que está allí puesta en la primera viñeta, es lo que nosotros podríamos decirle a cualquier persona, ¿no? ¿Qué es la bioética? Es una reflexión en torno a cómo se está gestando, se está cuidando la salud. Una reflexión que está basada no en los avances científicos, sino que también en los avances científicos, pero pensando en los beneficios y los valores de las personas. Y con esto voy a ir terminando para dejar a lo mejor alguna reflexión de ustedes. La bioética parte entonces su primera historia generando los principios de prima facie. La prima facie de la bioética es como, digamos, el punto de partida, que son estos principios que ustedes ya han escuchado hablar muchas veces. Esta fotografía la tomé de internet, por lo tanto se habla de la relación médico-paciente, pero por favor llevémosla a la relación del profesional de la salud, ¿ya? Y del usuario, que a veces son personas sanas también, cuando se trabaja en comunidad. Pero los principios son 4, que reúnen. Voy a empezar por lo que están en el orden que aparecen, ¿no es cierto?, en la gráfica. Primero, la autonomía, que reúne todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos en torno a que la persona sea sujeto de derecho, o sea, persona que pueda decidir, que pueda analizar su propia situación, que pueda colaborar en la toma de decisiones. Está centrado en los pacientes y en su familia, no solamente en el paciente, porque a veces hay pacientes que están complicados, especialmente en salud mental, no pueden tomar su decisión sola, entonces son en conjunto con su familia, ¿ya? Entonces la autonomía es el respeto por la condición de agente moral que tiene el otro, ¿ya? Eso va a reunir todo lo que son los derechos y los valores que se dan a nivel de persona. Después tenemos, voy a irme, ¿no es cierto?, al otro principio que está a mi derecha, que es el principio de justicia. El principio de justicia es las leyes y la organización social que me permite brindar una atención en salud. Este principio debe estar sustentado por el contexto donde yo trabajo. Si no existe, ¿no es cierto?, el sustento que me ofrezca los recursos para actuar en salud, lo más ético es, fíjese, no actuar. Porque resulta que yo no tengo las condiciones para poder ofrecer la atención en salud. Tengo solamente que poner en evidencia que faltan los recursos, ¿ya? Pero no puedo actuar porque voy a poner en riesgo más a las personas por desarrollar una acción que pueda, ¿no es cierto?, tener un impacto más tarde que sea menos beneficioso que incluso que la misma enfermedad. Por el otro lado, a mi izquierda tengo la beneficencia. La beneficencia que se da en el eje tan importante de la relación interpersonal. Porque yo puedo muchas veces no respetar la autonomía, porque la persona, ¿no es cierto?, no está en condiciones de tomar su propia decisión o de tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no es cierto? Una persona con Alzheimer, ¿no es cierto?, una persona con una esquizofrenia, una persona con estado de coma, ¿no?, con un respirador artificial. Entonces, la relación allí es de un respeto del otro por lo que el otro es en su conjunto como humanidad, como sujeto de una especie. Y en esta beneficencia yo voy a respetar el cuerpo humano, voy a respetar la condición incluso del cadáver humano, voy a ser amable si la persona está consciente. La beneficencia está en la empatía, en el ser amable, en fijar la mirada, en ponerle atención, en tratar a la persona por su nombre. Todo eso, condiciones de calidad que engrandecen la relación usuario-profesional, están en el principio de beneficencia. Y el principio de no maleficencia, que está a cargo del profesional, es el único, ¿no es cierto?, que es responsabilidad de nosotros mismos. Y es el prevenir que mi acción vaya a tener un impacto
que provoque más daño en la persona. Es como es lo que se llamaba el principio de primo non nocere, dicho en latín, evitar causar más daño, ¿no? Volviendo a la raíz filosófica que no deja de estar presente, porque no maleficencia quiere decir evitar más daño. Primum no quiere, no quiere. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, que al actuar yo tengo que tener ese pequeño momento de prudencia, ya no tanto de reflexión, porque muchas veces en el actuar no hay tiempo para reflexionar, pero la prudencia de saber cómo lo voy a hacer. O sea, es lo mejor, no vaya a hacer cosas que esto vaya a ser peor, el remedio peor que la enfermedad, ¿no es cierto?, como se dice en el refrán. Entonces, estos son los principios. Ahora, cuando yo tengo que tomar una decisión de tipo ética, voy a acudir a la bioética, que es mucho más instrumental, menos reflexiva que la ética tradicional, y me va a ofrecer, ¿no es cierto?, un encuadre para tomar decisiones. Este es el encuadre, que ahora está redondito ahí. Yo tengo que pasar las alternativas que tengo para decidir por estos principios. Tratar de que se cumplan los 4 principios. Si se cumplen los 4 principios, es la mejor alternativa. Estoy segura de que mi conducta, mi comportamiento profesionalmente es muy ético y voy a obtener los mejores resultados en la intervención que haga. Estoy cumpliendo con los 4 principios. Va a ser exitoso. El usuario va a participar, no van a haber riesgo, tengo los recursos, tengo el tiempo destinable, la persona está comprometida porque también ejerció su autonomía. Perfecta la acción en salud, pero no siempre se da. No siempre lo puedo lograr. Entonces yo tengo que jugar en este equilibrio. Y ahí viene el arte, ¿no es cierto?, de la bioética. ¿Cómo me equilibro entre medio de estas 4 pilares que tengo para tomar decisiones? ¿A quiénes le doy prioridad? ¿Quiénes son los pilares más importantes que tengo sí o sí que cumplir? ¿Y cuáles son aquellos que yo puedo dejar para segundo plano, para el segundo momento? Esto es muy importante porque cuando nosotros veamos situaciones en método deliberativo, vamos a jugar en el ejercicio de este encuadre, ¿ya? ¿Qué hace la propuesta? La propuesta divide los 4 principios en 2 niveles, ¿ya? Estos niveles corresponden a la ética mínima y la bioética máxima, ¿ya? Los niveles se van a adaptar, cuáles son los principios de mínima y los principios de máxima, dependiendo del contexto sociocultural que uno viva. Aquí entra lo que es el ambiente. Esto no se toma tampoco así cerrado, como diciendo ya es un binomio como el binomio matemático, que siempre tengo que aplicarlo. No. Dependiendo de los contextos. En un caso de emergencia, le vamos a poner el contexto más difícil, como estamos viviendo, contexto de emergencia, que en Chile habitualmente lo tenemos, no solamente por pandemia, sino porque a veces tenemos terremotos, nosotros tenemos grandes incendios, tenemos cosas, ¿no es cierto?, terribles que nos pasan en este país. No sé si todos los países son así como nosotros estamos acostumbrados a vivir en emergencia, y esta ha sido la más fuerte, a ver si la sobrevivimos. Entonces, en una situación de emergencia, los de bioética mínima siempre tienen que ser el de no maleficencia y el de justicia. Si ustedes se dan cuenta, está centrado en el profesional y en el contexto sanitario. Porque de no maleficencia, que es el primero que yo tengo que tener presente, y la ética más básica, como quien dice la línea rasa de la ética, es el principio de no maleficencia de la bioética. O sea, antes que nada, ser prudente, aunque estemos en situación de emergencia. La prudencia, aunque seas en segundo, pensar si es lo más efectivo lo que tengo pensado hacer. Y como muchas veces no puedo decidir yo sola, tengo que preguntarle al otro que tengo al lado. A veces ni siquiera tengo tiempo para hacer la reunión clínica. Le pregunto a mi compañero, a la persona con la cual estoy trabajando. Primero, cumplir con ese principio y después el principio de justicia, que no tiene que ver con lo legal en bioética, sino que tiene que ver con la administración de recursos. Siempre que estén los recursos presentes, siempre solicitarlo, pedir por adelantado, tener las gavetas, ¿no es cierto?, llenas de las cosas que yo estoy necesitando.
como nosotros vemos que tienen ahora la gente de enfermería, los médicos que están trabajando en primera línea, tienen todos los guantes, el alcohol gel, ahí por todos lados, o sea, que nos falte, que nos falte. No importa, ¿no es cierto?, que falte la plata, que después tengamos, ¿no es cierto?, un tremendo hoyo económico del hospital, da lo mismo. Ahora, la primera, evitar parar el contagio, la no maleficencia. Perdón, la justicia, que estén los materiales para evitar el contagio. Después, si nosotros cumplimos con ese principio en la situación de emergencia y tomamos la decisión que sea indicada, contextualizada al momento, podemos tener el momento de avanzar un poquito más en que nuestro comportamiento, nuestra decisión sea mejor, vaya hacia la perfección, vaya hacia más arriba todavía, porque yo les decía, la mínima es la línea base, pero tengo que aspirar a que sea más arriba. Entonces ahí me voy a la bioética de Máximo y voy a ver de qué forma puedo cumplir con los otros dos principios. Si el paciente está intubado, voy a hablar con la familia, la voy a tranquilizar, le voy a decir, mire, estamos usando los mejores, digamos, antibióticos que hay disponibles. Está funcionando con otros pacientes, ha funcionado este antibiótico, a lo mejor. Esto lo he visto, por eso lo estoy recordando. Está funcionando el mejor antibiótico, nos está resultando mejor con él. Este le vamos a poner a su familia. Entonces, ahí estoy actuando con la beneficencia y con la autonomía. Es mucho más ética la decisión. Pero primero fue la otra, elegir el mejor antibiótico y ponerle. Después voy a la contención familiar. Ahí podemos decir que somos súper éticos, que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, con la perfección, como dice la universidad, ¿no es cierto?, en su perfil de egreso de todos los profesionales, estamos trabajando de excelencia, como profesionales excelentes. Por lo tanto, somos técnicamente sustentables, somos científicamente actualizados y somos éticamente de excelencia. Es lo que se espera. Este es el recorrido que yo le quiero entregar a modo de inicio de la clase. Hay bibliografía, generalmente aquí está la bibliografía de cosas que yo he escrito, pero también a lo mejor no son aplicables a todo lo que hemos visto. O sea, sí, aquí lo que yo hablo es de lo mismo que haya escrito en algún momento. Hay sitios para revisar, si acaso le interesa el tema, ¿ya? Y vamos a quedar, ¿no es cierto?, hasta aquí, ¿ya? ¿Algún comentario? Voy a tomar un poco de café. Ya está helado, pero igual me sirve. Ahora sí. Nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo se va a evaluar este curso? Volvemos al programa. Hay dos momentos para evaluar. Uno de ellos, vamos a trabajar en una situación crítica para aplicar el método deliberativo. ¿Ah? Voy a proponerle varias situaciones y ustedes van a elegir alguna. Se las voy a proponer y se las voy a dejar en la plataforma. Y ustedes van a elegir alguna y van a hacer una reflexión personal primero y la vamos a compartir aquí entre todos, ¿ya? Y esa reflexión va a estar guiada por el método de la bioética, que ya se lo insinué, ¿no es cierto? Primero, porque los hechos son muy complejos, todos los hechos humanos. Por lo tanto, de esa complejidad, el primer paso es aislar el tema ético, porque puede estar mezclado con temas administrativos, legales, ¿no es cierto?, sociales, de gestión. Pues, vamos a aislar el tema ético del hecho y vamos a analizarlo siguiendo la metodología de la bioética. Vamos a analizar primero los valores involucrados, después los principios, cómo se engranan los principios, el cumplimiento, la violación de ellos, ¿ya? Y después vamos a ver las posibles causas, o sea, posibles soluciones, posibles salidas. El segundo paso, elegir la salida que mejor nos acomode, dependiendo de las circunstancias. Y ese método vamos a estar nosotros, lo vamos a ver en detalle en nuestra próxima reunión,
el próximo sábado, me estoy adelantando, eh, y ese método ustedes lo van a aplicar al caso, a la situación que elijan, ¿ya? Y después, ese va a ser evaluado. Les voy a pasar una rúbrica para que ustedes sepan cómo los voy a evaluar. Y el otro trabajo, ese va a ser la primera parte, y el otro trabajo final va a ser que cada uno analice dentro de su trabajo algún conflicto ético que haya conocido, que se presente habitualmente. Y dentro de eso también vamos a aplicar el método y vamos a recibir opiniones de los demás. Vamos a actuar como un comité de ética con respecto a los problemas que cada uno vaya a presentar. Y eso también va a ser evaluado. ¿Me parece? Así vamos a simplificar también las evaluaciones. ¿Mm? Y el trabajo ese final va a ser escrito y va a ser presentado, va a ser puesto, va a tener 2 evaluaciones. El informe escrito y también el que vayan a presentar aquí frente a sus compañeros. Eso no lo había dicho. Mientras estaba hablando me acordé que no habíamos hablado de las evaluaciones, pero se había dejado para después, cuando ya estaba más cansado. Bien, ¿hay alguna consulta? Voy a dejar de compartir para que veamos También voy a dejar de grabar. No voy a dejar en este caso, hay una consulta. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció el tema? ¿Era lo que esperaban? Yo creo que más que consulta es como harta reflexión. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? O sea, que nos centra cada uno desde su área de trabajo, ¿no? Y también entender que cada vez el trabajo eh, multidisciplinario es más necesario, ¿no? Yo creo que cada vez es más importante el poder visualizar aquel, en este caso al ser humano, al sujeto, ¿no? Desde diferentes miradas, ¿no? Para hacer un trabajo mejor abordado, ¿no? Y dentro de unas reflexiones que pude entender y que me dio también harto que pensar, es cuando respecto a las intervenciones, ¿no? Las intervenciones psicosociales, que eso también a mí me genera mucho ruido, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en el pregrado estamos en algún ramo en donde uno tiene que hacer una intervención a un territorio, por ejemplo, eh, eh, no es llegar y hacer, no es llegar y presentarse con los vecinos, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho trabajo y también muchísima, como constantemente estarse preguntando si el hecho de intervenir efectivamente va a llegar como al mejoramiento de algo, ¿no? O con el hecho de intervenir vamos a, no sé, se va a generar más problemas, ¿no? Ese nudo que uno veía, ¿no? Probablemente se vuelve un mega nudo. Entonces, siempre me generó mucha entre incomodidad y movimiento, que yo creo que es súper necesario en cualquier profesión, el poder mirar si esa intervención va a ser efectiva o no, ¿no? Y yo creo que ese es un problema ético, ¿no? Ese es un problema porque el ingresar a un territorio, ¿no? A una población, por ejemplo, eh, uno como desde la academia, de la universidad, claro, ¿no? O sea, el vecino te puede decir, sí, pues ustedes vienen, hacen su trabajo, tienen una nota y después, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde uno como, como desde la formación, ¿no? Es como, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿No? Y Claro. justo usted hablaba de, ya, pero ¿qué le va a quedar al vecino? ¿Qué le va a quedar? ¿Cuál va a ser el aporte de nosotros como institución, ¿no? Al tener una presencia, ¿no? Uno dice, en el territorio. Entonces, yo creo que son temas que uno tiene que dar vuelta constantemente, ¿no? Eh, Especialmente en el pregrado, en el posgrado, o sea, vueltas en toda la vida, ¿no? ¿No? Entonces, eso,
era compartir eso, Gracias, Cristina. profesora. La verdad es que es difícil porque digamos, la costumbre nos lleva siempre a pensar que la demanda es rápida, los chiquillos salen a hacer, a todos les ha tocado hacer su seminario de títulos o su tesis, salen apurados, tienen que cumplir con fechas, todo, y resulta que no se piensa en eso, ni siquiera, digamos, después volver a agradecer a los participantes, ¿no es cierto?, hacer un grupo, contar los resultados, que tendría que ser lo más básico. Bien, ya estamos en la hora, lo hemos alargado harto, yo le agradezco mucho su participación, verle las caras, porque eso es otra cosa tan agradable en el posgrado, que uno le ve las caras, en el pregrado, ve puras ventanitas, fotos de entonces nunca sé si están o no están, y de repente digo, bueno, ¿están escuchándome? Y por ahí escucho una voz que digo, sí, profe, aquí estamos, y nada más. Pero aquí verle las caras, conocerlo, espero que algún día lo veamos físicamente también, pero es un agrado verlo. Creo que la próxima sesión va a ser más cortita, ya vamos a hablar solamente del método, para dejar tiempo para ir pensando también en cómo idear, ¿no es cierto?, nuestros propios análisis. Si no hay ninguna otra opinión, entonces estaríamos terminando por hoy. Los dejo, voy a subir esta presentación y la grabación también, y el PowerPoint para que vean la bibliografía. O busquen, ¿no?, ustedes lo que les interese, el tema. ¿Ya? Mucho gusto y bienvenido al curso. Aunque sea el sábado en la mañana, igual tenemos todo el sábado por delante. Ya. Chao. Gracias, Chao, Laura. gracias. Chao. Chao. Espero que estén bien. Chao. Buen día. Buen día.